entonces, pues encontramos nosotros que esta ley va a garantizar precisamente el goce del ejercicio de esos derechos que tienen los autores de cualquier tipo de obra intelectual, ¿verdad? Que podamos nosotros en un momento desarrollar. Entonces, la ley básicamente pues establece, digamos, cómo existe, digamos, las eh, diferentes aplicaciones que va a tener la norma. En este caso, pues van a hablar del artista, intérprete, ejecutante. Se menciona, digamos, la distribución por cable, por cualquier medio que sea de, de difusión, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, en la medida que ha ido avanzando también la tecnología, nos encontramos también con otros aspectos como en el caso de ahora el ámbito informático, que a la vez de que es protegido por leyes internacionales, también es protegido a través de esta ley y por supuesto en el momento, en este caso de las obras, también existe un capítulo aparte en el Código Penal donde también se aplican las sanciones correspondientes a la transgresión de estos derechos que son protegidos por la ley. Llama la atención el hecho de las prescripciones que tiene también la norma en cuanto, digamos, la vigencia de estos derechos. Es decir, nos encontramos con la novedad que mientras el autor esté vivo o el último de sus sucesores, el derecho siempre lo va a acompañar. De tal manera que también impone, en el caso de que no se dé ese presupuesto, hasta un máximo de 75 años. De tal manera que ustedes pueden escuchar precisamente una melodía de marimba, y esta melodía de marimba va a estar protegida desde que se creó hasta el último de los descendientes del que tenga derechos sobre esto, porque como son derechos, básicamente son heredables también. Y al ser heredables, efectivamente, pues van a gozar de esa tutela. Y por supuesto, también los tratados internacionales establecen condiciones particulares sobre este tema de la vigencia. El Tratado de Beijing habla precisamente también de una vigencia de ese plazo, que me imagino que eso fue parte de la copia que se hizo en tiempos de que aquí también se celebró esto. Efectivamente, yo trabajaba en la asesoría del Congreso en 1998, cuando entró en vigencia esta ley, y todavía estuvimos ahí viendo algunas cuestiones de técnicas que eran propiamente de legislación, para ver que se ajustara a cuestiones normativas también de derecho interno y que no fueran a colisionar o tuvieran alguna limitación para su vigencia. La ley es extremadamente larga y no nos alcanzaría la clase para cubrirla, y de esa razón fue que se las mando a ustedes para que puedan darle lectura y que puedan conocer el alcance de la misma. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el caso de la Internet, eh, muchas veces la reproducción de musical, digamos, generalmente estos que les dicen los youtubers, generalmente usan música, pero con un pedacitito de la misma, para evitar caer precisamente en el copyright, que se llama precisamente ese derecho, ¿verdad? El derecho de la protección al derecho de copia. De tal manera que muchas veces no transcurren más de 15 segundos
porque el mismo sistema de YouTube tiene ese control para evitar precisamente que una persona aproveche con fines posiblemente comerciales o de difusión o de beneficio personal y entonces todo esto sea en detrimento precisamente de quien haya creado la obra. No sé si tienen alguna duda de esto, cómo funciona. No, normalmente nos vamos a encontrar también que para los efectos de la aplicación de esta, digamos, de esta ley, van a existir cuatro derechos patrimoniales esencialmente. El primero es el derecho de reproducción en sí, que consiste precisamente en que la persona, el autor, el compositor, va a poder disponer de su obra en todo sentido, de poderla hacer llegar por cualquier medio a donde sus intereses convengan. Y por otro lado también está el derecho de distribución. El derecho de distribución va a ser también la elección que tenga el autor de poder elegir el canal que corresponda para poder llevar a cabo pues los fines de su obra. Asimismo también el derecho de alquiler o arrendamiento, es decir, yo puedo ser compositor de una determinada obra y la puedo dar en alquiler bajo ciertas condiciones, plazo y tiempo y el aspecto económico a una determinada persona en el entendido que al finalizar ese plazo, pues se termina como lo se puede dar en el caso de los contratos de edición o de reproducción, ¿verdad? Que pueden también darse. Entonces ahí se va a condicionar precisamente el, el que esta obra pueda usarse en un determinado tiempo. Y luego también está el derecho de puesta en disposición también, es decir, cuando el, el autor dispone, ya sea que sea a título gratuito o a un determinado plazo, se pueda llevar a cabo el uso de su obra musical, intelectual o digamos de cualquier otra naturaleza, como podría suceder también, digamos, el desarrollo de obras artísticas, esculturas y cosas relacionadas con el arte. Entonces, como vemos, recapitulando, son prácticamente cuatro derechos patrimoniales los que incorpora esta ley de derechos de autor. Como les digo, el derecho a reproducción, derecho a distribución, de alquiler y de disposición, que también está regulado en esta ley de Beijing, que les cuento que de 1886 y modificada en septiembre de 1979. Entonces, adicionalmente a esto, hay una serie de herramientas que se dan en el ámbito internacional. Ahora en Internet, ustedes si tienen alguna duda, cuando sean posiblemente futuros abogados inmersos en el campo de marcario, pueden en un momento dado, que es muy común, consultar si una determinada obra intelectual se encuentra debidamente inscrita o registrada internacionalmente y que no vaya a ser, digamos, un plagio aquí en Guatemala para alguna persona. Y para el efecto hay una serie de herramientas, como por ejemplo, hay un sitio web que es internacional que se llama WIPOREX, que es WIPOREX, en el cual ustedes pueden encontrar el registro de cualquier cosa que haya sido inventada o que haya estado registrada en alguno de los diferentes registros mundiales de obras intelectuales. Entonces, esta es una forma de verificar también
el riesgo, el acaecimiento de que alguien se pueda apropiar en forma particular de una obra. Hay algunas limitaciones, digamos, con diríamos, acciones que se pueden llevar a cabo en el caso de algún derecho marcario. Resulta que, digamos, aquí en Guatemala se tienen también que estar revalidando cada cierto tiempo los derechos de una marca para que ésta siga siendo propiedad de la empresa que la utiliza con fines comerciales. Y en ese sentido, pues se han dado casos en los cuales hay corredores de marcas que a veces están pendientes de cuándo vence ese plazo para inscribirlo por su cuenta. Hace algunos años hubo un caso aquí en Guatemala en el cual una empresa que fabricaba, creo que ¿cómo se llama? Alka-Seltzer, se olvidó por alguna cosa de inscribir al vencimiento de la marca, del plazo. Y entonces la adquirió otra persona, la inscribió y cuando ellos quisieron seguirlo usando, les llegó una orden judicial que no podían usarlo porque era propiedad de una persona diferente. Entonces la misma empresa pues tuvo que comprar ese derecho para poder continuar con el uso de la marca. Y aparte de todo, también las regulaciones que tiene el registro de marcas aquí en Guatemala, en el cual también les voy a hacer llegar una copia. Aunque esto creo que ustedes lo vieron ya anteriormente. Derecho marcario ya lo vieron, ¿verdad? No, licenciado. Bueno, al menos que yo recuerde, no, licenciado. Bueno, pues lo que sucede es que, digamos, hay un reglamento que regula precisamente lo relacionado con las marcas en el momento en que se escribe la idea, el logo, etcétera, porque se da el presupuesto de que en algunos momentos hayan errores perdón, similitudes entre una marca que ya existe y una marca que ya, digamos, se quiera introducir como nueva. De esta cuenta, pues han surgido algunas veces problemas porque los derechos estos de marcas de inscripción responden a ciertas condiciones para que sean aprobadas, como por ejemplo en el caso de un nombre que tenga una forma estilizada, puede ser que tenga similitud con otra. Y entonces de eso surgen muchas veces los conflictos. Hace algunos años aquí en Guatemala, yo no sé si ustedes recuerdan una marca que se usaba, creo que de loción o perfume de mujer, que se llamaba Yennate. No sé si ustedes recuerdan la marca. Yo, Silic. Sí, pues la marca, esta Yennate es una marca internacional, pero vino por ahí un guatemalteco muy avispado y despierto y él empezó a fabricar también con las mismas características una loción a un precio mucho más barato, que se caracterizaba porque tenía la misma caja con los mismos colores, pero en lugar de llamarse Yennate se llamaba Janet. Y entonces, pues en esa forma fue como inscribió precisamente la marca y hubo una serie de conflictos que sí se tardó bastante en resolverse, porque sí llamaba lugar a confusión el hecho de que las dos tuvieran, parecía, digamos, el logo muy parecido, la idea, digamos, la gráfica y la forma de presentación,
De tal manera que ahora las marcas también van reguladas por categorías del producto donde se están manejando. Eh, de esa forma, pues se evita que existan ese tipo de errores, aunque uno a veces encuentra sus dudas respecto a cómo, en algunos sentidos, ciertas marcas que son internacionales colisionan entre sí por la similitud de sus marcas. Por ejemplo, pues ahora es muy común oír hablar de la, ¿cómo se llama esta bebida de cola? Beer Cola, con Coca-Cola o con Pepsi-Cola. Y entonces esto pudiera en alguna manera generar alguna confusión. Y son ejercicios comerciales que se hacen los publicistas cubriéndose de alguna forma, ya sea con la diferencia en el diseño de la marca, los colores, etcétera, para diferenciarse. Y de esta forma, pues poder salir al mercado con ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, pues es bastante común en el ámbito marcario, pues encontrarse muchas veces con esto. Ya no digamos con lo que ha sucedido en los últimos años en que las marcas de ciertas ropas vienen, por ejemplo, en el caso de los pantalones, los blue jeans o marcas, bueno, no me recuerdo ahorita de marcas, pero que en su momento pues compiten con lo que les llaman las ¿qué? Marcas fake o falsificadas, ¿verdad? Entonces es muy común que venga aquel tumulto de marcas eh, chinas muchas veces que son copias de las marcas originales y esto pues está enmarca dentro de la competencia desleal por un lado y por otro lado también nos encontramos con que esta competencia desleal puede ser de miles de millones de dólares, pero pues aquí en Guatemala relativamente es pequeño el mercado, tomando en cuenta lo que sí sucede en otros lugares en los que, por decirle algo, en el caso de las bolsas que utilizan las damas, hay una serie de marcas que vienen de aquellos lugares que si usted compara una original con una copia, es muy difícil detectar, digamos, las diferencias, digamos, esta Michael Kors, por decir algo, una Versace o ese Vuitton, que son marcas internacionales que valen un dineral las originales, pero pues en plan económico pues se pueden adquirir en una fracción del precio de lo que valen estas en el mercado, digamos, más acomodaticio que nos corresponde. Entonces, o ya digamos el mercado de los relojes, en las que muchas veces se encuentran por ahí a alguien luciendo un brillante Rolex que no sabe uno distinguirlo si es una copia o es un original. Lo único pues que llama la atención, podría decir alguien, es que pueda cargarse un reloj que valga $10,000 con un pantalón de 50 quetzales, ¿verdad? Una cosa así, es un contraste totalmente, pero que a la larga supuestamente genera unas pérdidas económicas muy grandes a los productores originales que han gastado en tecnología, en, en publicidad, en sostenimiento de la marca, en su personal, etcétera, etcétera. Entonces, pues es una competencia desleal. Y por ahí han habido algunas empresas también que se dedican aquí en Guatemala a proteger los derechos de, digamos, informáticos. Hace algún tiempo, pues estaban aquí, es muy popular aquí en la facultad, cerca de la universidad, ver que venden los CDs de digamos,
de aplicaciones para informática, para la computadora, a unos precios que verdaderamente dan risa, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando uno quiere comprar algo original, pues vale bastante, por decir algo, las famosas vacunas que se les colocan eventualmente a las computadoras para evitar el riesgo de los virus, o digamos la licencia de Microsoft. En fin, hay tantas cosas en las cuales muchas empresas empezaron a comprar estas aplicaciones, diríamos, imitaciones o falsas o copias ilegales. Y entonces pues ingresaban a las empresas donde se tenía la sospecha que tenían un sistema con precisamente copias ilegales y los denunciaban. Entonces las empresas lo que hacían en este caso era mejor pagar los derechos para no verse envueltos en procedimientos legales por daños, competencia desleal, etcétera, etcétera, que pudieran derivarse del uso de recursos informáticos. No hay ninguna duda de lo que hemos hablado. Licenciado, así como, por ejemplo, esta plataforma de TikTok, que tiene como bastante música, ¿es ahí? Quiere decir que dieron el derecho de puesta en disposición, porque los artistas le dan la autorización al dueño de esta plataforma. En el caso de TikTok hay una gran discusión, ¿verdad? De hecho, los países occidentales están discutiendo sobre la razón de su existencia, puesto que, digamos, supuestamente es gratuita. Pero por otro lado, pues por el conflicto que se tiene de competencias entre China y Estados Unidos ha propugnado por prohibir a TikTok para ingresar como un motor, digamos, de distracción, una aplicación en Estados Unidos. Pero esencialmente, pues diríamos que es como que una aplicación en la que los que están adentro no todos necesariamente están actuando legalmente, pero como es tan difuso y es tan grande el universo de lo que está manejando TikTok, ha desbordado la posibilidad de poder accionar contra los usuarios, porque es muy fácil crear un usuario y borrarse y crear otro por otro lado con seudónimos, etcétera, porque es muy poca los requisitos que como usuario de esa plataforma pueda, digamos, ser motivo de una investigación a nivel internacional. Pero sí, como dice usted, ahí pues sí se han violado una serie de digamos, de disposiciones relacionadas con derecho de autor. Gracias, licenciado. Sí, esto es bien complejo, ¿verdad? Porque también eso de la competencia desleal, por ejemplo, había una cosa de baterías que tiene un conejito y la competencia utiliza ese mismo conejito. Lo único fue que como la gente lo asociaba a la marca original, ¿verdad? Quienes lo utilizaban, pues terminaban comprando a la persona que inicialmente usó el conejito. Entonces como que les salió mal, ¿verdad? El querer ser desleales. Sí, mire, la verdad es que en el ámbito de la informática, de hecho, digamos, los motores de búsqueda y las aplicaciones que sí están reguladas tanto en Europa como en Estados Unidos y los países que forman parte, digamos, de estos bloques económicos, aquí sí se está aplicando, diríamos, multas extremadamente grandes. Hace cuestión como de 2 años, ¿sí? Aproximadamente, a Google la sancionaron algo así como con 780 millones de dólares de multa en Estados Unidos
por unas violaciones relacionadas precisamente con esa plataforma en su forma de actuar. Han aplicado también otras disposiciones, porque aparte de los derechos de autor y todo esto que estamos hablando, también hay otras leyes que son aplicables que se llaman las leyes antimonopolio. Y en el caso de Europa es muy celosa en el sentido de evitar precisamente que exista monopolio en las plataformas. De tal modo que también Alemania creo que sancionó a los señores estos de los de X, que antes era Twitter, y entonces han hecho pues unas barbaridades de multas que uno dice, bueno, con eso quebrarían a la empresa más grande de Guatemala si le llegaran a aplicar una sanción de esa naturaleza, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, pues en la Unión Europea, pues al ser un bloque económico, pues ellos sí son drásticos en ese sentido, pues por varias razones. Va a tomarse en cuenta el, el volumen de consumidores y los mercados que ofrecen. Hay otro lugar donde definitivamente no se van a encontrar esas mismas condiciones. De hecho, fíjense ustedes que también hasta los derechos de autor van a tener variaciones en algunos lugares. Cuando se habla de la Convención de Beijing, eh, en algunas de sus normas, se discute el hecho de que se pueda aplicar en la misma forma los países en vías de desarrollo, decía todavía, y no, sí, en vías de desarrollo, a diferencia de los países que ya son desarrollados. Entonces, las normas tendrían a ser un poco permisivas. Y de hecho, pues en materia de derechos de autor también había una discusión porque en África hace como en 1996 se da una declaración donde independientemente del aspecto económico, del derecho marcario, del derecho de autor, de reproducción, de informática, etcétera, se aplicó también un criterio que decía el derecho de los pueblos al acceso de la tecnología y la educación como un interés superior a un derecho lucrativo propiamente que deberíamos estar protegiendo este tipo de disposiciones legales, ¿verdad? Entonces, en África parece ser que es un poquito más permisivo todavía el tema este de las sanciones o de las condiciones mediante las cuales se pueda limitar, ejercer, distribuir, explotar, etcétera, un recurso intelectual, ¿verdad? Esa es una diferencia también. ¿Alguna pregunta? Sí, licenciado, perdone que vuelva a retroceder. Únicamente podría repetir nuevamente los derechos patrimoniales. Ah, sí. Mire, los derechos patrimoniales son 4. Estábamos hablando del derecho de reproducción, el derecho de distribución, el derecho de alquiler y el derecho de puesta a disposición de una obra intelectual propiamente. Muchas gracias, licenciado. Yo les voy a hacer llegar otro material precisamente del Tratado de Beijing con su reforma para que ustedes tengan acceso y un resumen de cómo funciona para que lo puedan ver porque sí es bastante largo todo este tipo de disposiciones y precisamente yo no he querido ahondar demasiado en esta ley, solo que ustedes la lean, le den una mirada porque sí van a encontrar algunas cosas que se van explicando de por sí. Y como les decía, pues esta misma ley de derechos de autor de aquí de Guatemala, pues va a darles a ustedes muchísimas
muchísimas respuestas porque desarrolla mucho de lo que ya hablamos en este momento. Y como les decía a ustedes, pues como una de las características en el plazo, ahí en la ley, a partir del artículo 43, van a encontrar ustedes los plazos de protección. Y, por ejemplo, les voy a leer el artículo 43, dice, salvo disposición en contrario, en la presente ley los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte, cuando se trate de obras creadas por dos o más autores. El plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor. El derecho de autor puede transmitirse por acto entre vivos y por causa de muerte. Cuando sea por causa de muerte, será de conformidad con las disposiciones del Código Civil. ¿Qué entenderíamos nosotros por eso? Perdón, leyó el 43. Sí, así es. El plazo de protección. Gracias, solo ahorita lo leo. Pues yo lo que entiendo, Lick, que según aquí dice que los derechos patrimoniales se protegen durante toda la vida del autor y 65 años después de la muerte. Exactamente. Pero dice que cuando sea por causa de muerte será de conformidad con las disposiciones del Código Civil. ¿Qué significa esto? Que ahí vamos a entrar a hablar también del derecho de la sucesión, ¿verdad? El derecho hereditario que pueda surgir, porque pues una obra puede tener, digamos, un valor económico muy importante y puede perdurar durante mucho tiempo, porque no hablemos únicamente de una obra musical, hablemos de una, digamos, hablemos de una película o hablemos de cualquier otro tipo de obra intelectual, ¿verdad? Que pudiera tener, digamos, un valor a un largo plazo. Entonces, esto pues debe cumplir con esos presupuestos. Disculpe, buenas noches, compañeros. Pero los derechos de las ganancias que vayan a producir, tiene que estar, él tiene que haber hecho su testamento de sucesión para dárselo a alguien, o cómo se reparten, aprovechando que usted hace las películas, ¿verdad, Lick? Y que se sigue transmitiendo y tienen ahí, alguien tiene, pero está generando ganancias. Por supuesto, precisamente, mira el caso de aquel personaje que bailaba bonito, ¿cómo se llama? Don Michael Jackson. Dice que ahora muerto produce más dinero que vivo, ¿verdad? Porque ya no se lo gasta. Entonces tiene herederos, sus hijos, que son los que van a gozar de los derechos de todas las obras musicales que él haya desarrollado, videos, videoclips, lo que corresponda. Todo eso paga derechos. De hecho, no solo allá se da ese tipo de situaciones. Aquí en Guatemala hay, de parte de la Asociación Guatemalteca de Autores y Compositores, tienen lo que le llaman monitores, que se ponen a escuchar pautas radiales para establecer la ejecución de una determinada obra de algún autor guatemalteco y si se están pagando los derechos, de tal manera que la reproducción con fines comerciales causa pago de derechos de autor. Y en ese sentido, pues cada cierto tiempo, ya sea la familia o el compositor jubilado, etcétera, pasan por un cheque, un pago que corresponda
a lo que haya generado durante algún tiempo su música o su obra que haya sido, digamos, registrada en la GAIC, que ese ya es un registro particular. Y por otro lado, pues fíjese que los derechos propiamente musicales, si bien es cierto, son registrables, también no están sujetos a grandes formalidades para que tengan plena validez. Entonces, de esa manera, pues ellos tienen la posibilidad de que al cabo del tiempo, pues todavía puedan percibir algún beneficio económico de su obra literaria o intelectual. No sé si le contesté su pregunta. Bien, licenciado, muy amable, muchas gracias. Bien, entonces hay otra cosa que también es muy importante, que en el caso de cuando una obra, el plazo de protección dice que comenzará a contarse a partir de la primera publicación o falta de esta, su realización. En el caso de que se compruebe legalmente la identidad del autor, el plazo se calculará en la forma señalada en el artículo 43. Es decir, que en el momento en que se logra comprobar que uno es el autor, pues le comienzan a cubrir esa protección que está establecida en ese artículo. Y como ven ustedes, pues cuando lean esta ley, aparte que es bastante amplia, y pues hay pues abogados que se dedican a este tipo de cosas, pero sí son un poquito complejas, como dicen que no nos alcanzaría la noche para discutir toda esta ley, pero para ustedes es importante nada más conocer, por un lado, de su existencia, y el día de casos concretos, pues empezar a analizarla y discutirla, ¿verdad? Para en beneficio ya de sus clientes, ya sea como agraviados o quienes están defendiendo de alguna situación, porque también existen algunas discusiones respecto a algunas similitudes, por ejemplo, en las obras musicales. Hay muchos casos en los cuales un determinado ritmo, un pedacito por ahí de una melodía de alguien, la utilizaron pegándola con otra melodía, y de esa manera pues se ha creado una obra que sea un éxito musical. Si ustedes recuerdan, pues creo que de aquella señora, ¿cómo se llama esta señora de Colombia que se acaba de separar del futbolista Shakira? Ella tuvo que pagar una buena cantidad de dinero a un compositor que discutió que llevaba ciertas partes de su obra en la canción que ella estaba ejecutando. Tuvieron que entrar a un arreglo extrajudicial y ella tuvo que pagar una buena cantidad de dinero. Y para eso existen también tribunales especializados. Por ejemplo, una obra musical en la cual hay similitudes en alguna cuestión van a ser determinadas porque existe también ciertos límites. No se va a, digamos, a considerar como obra propia un grito, una carcajada o un par de compases, ¿verdad? Tiene que haber una relación muy particular para que pueda esto ser considerado como un plagio, y que como consecuencia, pues en la medida que se haya beneficiado quien la utilizó en su provecho en otra obra, pues va a tener que entrar en algún arreglo económico que ya va a ser cuantificado dependiendo de la importancia del artista, de la obra y de a quien se la hayan plagiado o copiado. Eso va a ser, digamos que, una particularidad en cuanto a la discusión precisamente del derecho que se esté discutiendo. ¿Alguna duda de esto? ¿No? Bueno, entonces
Entonces, hablamos también que cuando se mencionan los derechos de autor también vamos a encontrar, como en el artículo 80, lo que se llama derechos conexos, que está regulado entre el artículo 50 y el 52. Dice el artículo 50, la protección a los artistas, intérpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusión no afecta en modo alguno la protección del derecho de autor establecida en la presente ley. Ninguna de las disposiciones contempladas en este artículo puede interpretarse en menoscabo de esa protección. Entonces, como ven ustedes, esto pues va siempre manteniéndose en el sentido de que vengo yo y creo una canción, pero no por el hecho de que la canten diferentes personas, disminuye o tergiversa ese derecho que yo tengo, ¿verdad? Por eso es que lo va a regular. El artículo 51 dice, los derechos conexos gozan de protección por el plazo de 75 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que ocurra el hecho que les dé inicio de conformidad con las reglas siguientes. En el caso de los fonogramas y las interpretaciones y ejecuciones grabadas en ellos, a partir de su fijación. En el caso de actuaciones no grabadas en un fonograma, a partir de la realización del espectáculo, y en el caso de las emisiones de radiodifusión, a partir de la transmisión. Eso es prácticamente lo que marca el inicio de esos derechos a esa protección y ese plazo que indica este artículo. Y dice el artículo 52, todo acto de transmisión o ejecución de los derechos a que se refiere este título debe constar por escrito. Es decir, no podemos abrogarnos tampoco de hecho algo que no pueda ser comprobado a través de la documentación respectiva, ¿verdad? No, ahí sí que no puede decirse yo lo dije, sino que yo lo anime y yo lo hago constar en esta forma, ¿verdad? Siempre todo en blanco y negro, ¿sí? Ese es el principio. Entonces, como ven ustedes, pues esta ley es bastante, digamos, bastante amplia, pero también, a su vez, habla de las limitaciones a la protección. Yo no sé si alguien quiere leer el artículo 63. ¿Te gusta se lo leo, Alex? Sí, por favor. 63 dice, las obras protegidas por la presente ley podrán ser comunicadas lícitamente, sin necesidad de la autorización del autor ni el pago de la remuneración alguna, cuando la comunicación A se realice en un ámbito exclusivamente doméstico, siempre que no exista un interés económico directo o indirecto y que la comunicación no fuere deliberadamente difundida al exterior, en todo o en parte, por cualquier medio. B. Se efectúe con fines exclusivamente didácticos en el curso de las actividades de una institución de enseñanza por el personal y los estudiantes de dicha institución, siempre que la comunicación no persiga fines lucrativos, directos o indirectos, y el público esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes del centro educativo o padres o tutores de alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución. C. Sea indispensable para la práctica de una diligencia judicial o administrativa. Exactamente, como ven, esto diríamos es la parte excepcional en la cual ya hay ciertas condiciones, ¿verdad? Por ejemplo, que viene usted y escucha o tiene una obra, una fonográfica, por ejemplo, hablemos de esto, y la está escuchando en su casa, ¿verdad?
no va a generarle absolutamente ningún efecto económico, ¿verdad? Porque se supone que no está usted haciéndolo con un fin económico. Y por otro lado, cuando se habla de todas de las obras que en un momento dado lo que persigan un fin académico, didáctico y que no sea precisamente de un beneficio económico, porque es parte precisamente de una difusión del conocimiento, no de un fin propiamente lucrativo. Y de esa manera, pues nos encontramos nosotros que por eso en materia de algunas, digamos, obras, algunos catedráticos a veces discuten el hecho de que se reproduzca en fotocopia, sí, fotocopia, digamos, un determinado material. Pero tomando en cuenta precisamente esto, se entiende que no privó un interés económico, sino que un interés de conocimiento. Yo me recuerdo del caso de un catedrático por ahí que no admitía que los estudiantes fotocopiaran su libro y obligaba que el día del examen llegaran con el libro para libro abierto a hacer el examen, y si llevaban fotocopias, pues prácticamente no los dejaba hacer el examen, porque decía que se estaba violando su derecho intelectual, ¿no? Pero como podemos ver con esta ley, no existe precisamente esa condición, ¿verdad? Porque es para fines académicos, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez se enteraron de alguien que haya tenido ese problema, de que no le admitieran ingresar con un texto, ¿no? Fíjese, licenciado, que sí se daban casos en que como que trataban de obligar a comprar libros, ¿verdad? Y yo tuve esa experiencia, ¿verdad? Que tuve que ir a comprar el libro el licenciado lo vendía, ¿verdad? Pero ahí sí era como que él lo vendía, por lo menos que algunos dan referencia a dónde venderlos, pero teníamos que ir a la oficina de él a adquirirlo. No sé, él daba ese curso, ¿verdad? Derecho Constitucional. Ahí tuve que ir en el edificio de la zona 4. Con él lo adquiría, tal vez, no sé, tal vez algún lucro, ¿verdad, Lick? Pues sí, pero realmente, mire, uno respeta precisamente el hecho de que alguien se haya esforzado en hacer un material, pero una cosa es que uno se haya esforzado y otro que lo quiera comprar otra persona. Y la verdad es que tomando en cuenta pues que nuestra facultad pues es de una universidad pública en la que entendemos que la condición económica de los estudiantes no es precisamente de lo mejor en algunas oportunidades, entonces pues dice uno, pues no debiera ser la forma de conducirnos, ¿verdad? Por cuestiones prácticamente de ser uno consecuente precisamente con el estudiante, pero bueno, lo que cada quien haga, ahí sí que uno respeta la posición de cada uno, pero sí, digamos, yo en mi caso nunca he considerado obligatorio comprar libros ni cosas que en un momento dado vayan en detrimento de la parte económica, ¿verdad? Sino que se puede hacer, pues se puede. Y si no, pues nos ayudamos con materiales de apoyo que se van haciendo en la medida que vamos investigando determinados temas, ¿verdad? Entonces, sí, yo pienso pues que ya es cuestión de cada quien el asumir un rol en ese sentido, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces dice el artículo 64, por favor.
Si gusta, lo leo yo, licenciado. Gracias. Artículo 64. Respecto de las obras ya divulgadas, también es permitida sin autorización del autor, además de lo dispuesto en el artículo 32. A. La reproducción por medios reprográficos de artículos o breves extractos de obras lícitamente publicadas para la enseñanza o la realización de exámenes en instituciones educativas, siempre que no haya fines de lucro y que tal utilización no interfiera con la explotación normal de la obra ni cause perjuicio a los intereses legítimos del autor. B. La reproducción individual de una obra por bibliotecas o archivos que no tengan fines de lucro, cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente, con el objeto de preservar dicho ejemplar y sustituirlo en caso de necesidad, o bien para sustituir un ejemplar similar en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, cuando éste se haya extraviado, destruido o inutilizado, siempre que no resulte posible adquirir el ejemplar en plazo o condiciones razonables. B. La reproducción de una obra para actuaciones judiciales o administrativas. Y D. La reproducción de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos o de la fachada exterior de los edificios, realizada por medio de un arte distinto al empleado para la elaboración del original, siempre que se indique el nombre del autor. Si se conociere el título de la obra, el título de la obra si lo quiere y el lugar donde se encuentra. Ok, correcto. Como ven, entonces, todo lo que no persigue un fin lucrativo está precisamente enumerado aquí en todos estos presupuestos. Y un claro ejemplo, como se planteaba aquí, de una obra de arte expuesta permanentemente en lugares públicos, hay un ejemplo muy, muy bonito que ustedes lo tienen a la vista, es el hecho del el centro cívico. En el centro cívico, digamos que la obra ¿cómo se llama? Este señor Galeotti Torres, fue uno de ellos, en la que creo que hay una obra enfrente de la pared del IX sobre la Séptima Avenida, en el Banco de Guatemala, que es otra de las presentaciones del crédito hipotecario. Y entonces vemos nosotros que ahí se cumple ese presupuesto, porque son obras que han existido a lo largo del tiempo y no generan tampoco ningún tipo de derecho. Tengo entendido que en algunos de estos casos, en el momento en que se hicieron las obras también, ellos mismos cedieron los derechos a perpetuidad al Estado de Guatemala. Y pues prácticamente pues nadie se va a llevar un pedazo de piedra, ¿verdad? Para lucirlo en su casa. Y así como esto, pues hay otra serie de casos en los cuales, digamos, que no ha generado, digamos, ninguna discusión al respecto. Había una obra que se encargaron de arruinarla varias veces en la Sexta Avenida. Primero creo que fueron unos jaguares que los manchaban, los mutilaban, los arruinaban. Y también estaba la de un personaje que fue muy conocido aquí en Guatemala, que fue un eterno representante de prensa de la Embajada de Francia, que era Don Tasso Hadjiyoudou, que se estaba sentado en una banca y que lo tuvieron que quitar porque hasta los anteojos le rompieron, ¿verdad? Había personas ahí muy colaboradoras con mantener fea la ciudad. Y entonces, pues, creo que abandonaron la oportunidad de que esto estuviera como una obra de arte, porque precisamente, pues, los vándalos tradicionales, pues, lo arruinaban, y eran obras que habían sido cedidas por sus autores a favor del pueblo de Guatemala, la verdad, como parte
de su herencia arquitectónica, y entonces pues lamentablemente se han dado también estas cuestiones. Y cuando hablan de cuestiones judiciales, pues afortunadamente eso no está previsto, pues, pero no es una situación que se vaya a dar inminentemente, ¿verdad? Algo así como quien dice, yo voy a utilizar digamos, señora de las 4 décadas, ¿verdad? Para dilucidar un juicio o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces no tiene ninguna mayor relevancia, nada más que cubrir la posibilidad que pudiera surgir al respecto. El artículo 65, si me hiciera a favor de leerlo. ¿Se lo leo, licenciado? Gracias. Artículo 65. Es permitido el préstamo al público del ejemplar lícito de una obra expresada por escrito por una biblioteca o un archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro. Exacto. En este caso, como ven ustedes, nosotros en la universidad, en la biblioteca, al graduarse cada uno de ustedes, pues se hace una microfilmación, de la tesis, y luego después creo que la pasan a PDF, y entonces después sirve de material de consulta para cuando alguien quiere ampliar sobre un tema de tesis, y de esa manera pues enriquecer el conocimiento y aprovechar precisamente una investigación, porque materialmente ahora creo que ya se está eliminando la posibilidad de tesis. Creo que ahora van a tener que hacer un año más de una maestría, o 2 años creo, para poderse graduar sin hacer tesis, que tiene su ventaja y tiene su desventaja. En primer lugar, yo pienso que el ejercicio de la tesis, si bien es cierto, se ha tomado muchas veces como un ejercicio, algunos lo consideran una farsa, otros dicen que muchas veces son temas copiados, etcétera. También es cierto que el estudiante necesita tener la habilidad de la investigación para poder ser un acucioso, porque miren, ser abogado no es simplemente ser abogado. Un abogado como tal va a ser un acucioso, va a ser un interesado en el análisis no solo de la realidad, sino que de las normas jurídicas que también necesitan ir evolucionando en la medida que cada uno precisamente vea los fenómenos sociales que se necesita regular, ¿verdad? Por eso es que cuando hablábamos de las fuentes del derecho, se recuerdan ustedes de las fuentes reales, de las fuentes formales y de las fuentes históricas. Y entonces, al hablar de las fuentes formales, ¿qué es lo que va a hacer el abogado? El jurista va a analizar una ley, va a interpretarla, va a establecer si no colisiona, si no hay tautología, si existen, digamos, condiciones para el desarrollo de una evolución de la norma para hacerla positiva o vigente, porque muchas veces hay normas que son positivas, pero ya han perdido su vigencia por su naturaleza. Entonces, como tal, se necesita tener precisamente esa capacidad analítica. ¿Cómo se va a dar esa capacidad analítica? Cuando ustedes, al analizar, digamos, las cosas o los hechos, etcétera, van a poder hacer abstracciones que en un momento dado se puedan, digamos, aparejar para llegar a una conclusión. Ahí entramos precisamente a los juicios silogísticos, ¿verdad? En los cuales, digamos, está la norma,
Está la premisa mayor, la premisa menor, y está la conclusión. Y entonces vemos nosotros que la ley y los hechos van al estar debidamente casados, digamos, a través de las premisas, nos van a permitir llegar a la conclusión. Y entonces cuando vemos nosotros si esa conclusión se adecua a una norma jurídica o vemos que tiene un fallo, ahí es donde precisamente se tienen que hacer revisiones a las normas, porque se busca que el derecho siempre tenga la mayor certeza jurídica en su aplicación. Y cuando hablamos también de las fuentes reales, ahí es donde precisamente funciona el tema de las tesis también. Ustedes van a encontrar que hay algún problema en el cual es necesario hacer alguna transformación. ¿Por qué? Porque la realidad la recoge el legislador y establece dónde está causando problemas para la paz social o entre el ámbito del derecho de las personas, y va a recogerlo en una norma jurídica, y esta norma jurídica se va a incorporar a través del proceso de formación de la ley en una norma de observancia general, ¿verdad? Y entonces, como vemos nosotros, esto no se va a obtener simplemente por el hecho de que yo así lo pensé, sino que va a tener que hacer un planteamiento de un problema, la delimitación del problema, la formulación de las hipótesis, su hipótesis nula, llegar precisamente a las conclusiones, hacer su bosquejo del problema. Y esto pues no solo se va a dar en ese sentido, se va a dar en muchísimos de los ámbitos que van a llevar a cabo ustedes ya en el ejercicio de su profesión. Entonces es muy importante manejar precisamente el tema de las tesis, porque obviamente pues una maestría pues les va a ampliar precisamente el horizonte de sus conocimientos, definitivamente eso es indiscutible. Pero sí es importante, como dicen, tener una buena base para poder llegar a aplicar hacia una visión más amplia de las normas y de la ciencia jurídica propiamente dicha. Bien, vamos con el artículo, aquí regresando siempre al artículo 65, en el caso de las tesis es una parte, y cuando hablamos de otro tipo de obras literarias, pues como ustedes saben, pues las obras literarias pues también causan derechos, y en la medida que en teoría las obras fueran pagadas por cada persona que lo lee como debiera ser, en teoría pues tal vez tendrían muchos beneficios económicos los autores. Pero no es así, porque en el caso de las bibliotecas precisamente es para los efectos de conocimiento y de la investigación. Por lo tanto, esto no va a ser sujeto precisamente de un derecho a ser resarcido económicamente a la persona que haya creado la obra. Bien, vamos con el artículo 66. ¿Alguien me hace favor de leerlo? Se la leo yo, licenciado. Gracias. Artículo 66. Artículo 66. Será lícito, sin autorización del titular del derecho y sin pago de remuneración, con obligación de mencionar la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada, si están indicados. A. Reproducir y distribuir por la prensa o emitir por radiodifusión o transmisión por cable las informaciones, noticias y artículos de actualidad en los casos que la reproducción, radiodifusión o transmisión pública
no se haya reservado expresamente. B. Reproducir y poner al alcance del público con ocasión de informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de fotografía, videogramas, la reproducción o transmisión por cable, fragmentos de obra, visitas u oídas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justificada por el fin de la información. C. Utilizar por cualquier forma de comunicación al público con fines de información sobre los hechos de actualidad, discursos políticos, judiciales, disertaciones, alocuciones, sermones u obras similares pronunciadas en público, conservando los autores el decreto exclusivo de publicarlos para otros fines y incluir en su obra propia fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisuales, así como obras de carácter plástico, fotográfico u otras análogas, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para análisis con fines docentes o de investigaciones. Muy bien. Bueno, como ven ustedes, pues existen también esta condición de sin pago de remuneración con todos estos presupuestos que establece la norma. Y también es muy importante que en el caso del último literal de este artículo, que habla de incluir en una obra propia fragmentos de otras ajenas de naturaleza escrita, ese es un tema muy interesante, porque como ven ustedes en algunos libros en los cuales ustedes han tenido oportunidad de ilustrarse, normalmente cuando se cita a un determinado, una corriente, un pensamiento, un criterio, etcétera, de un autor sustentando una posición del que está escribiendo el investigador, normalmente lo que sí es obligatorio es hacer la cita precisamente de quién es el propietario o es el titular de ese derecho intelectual. Por eso es que normalmente se pone el nombre de la obra, el nombre del autor, la editorial, fecha de edición, el nombre del autor y la página en la que se está citando esto, precisamente con el objeto de librar el riesgo de que su trabajo de investigación o de exposición pueda ser tildado de un plagio o sí, prácticamente un plagio de una obra literaria, ¿verdad? Aquí hay muchos casos en los cuales pues, se ha discutido precisamente la posibilidad de plagios de obras. Y de hecho, pues tengo entendido que en algunos trabajos, no sé si les ha tocado a ustedes presentar algún trabajo escrito, digamos, en otros de los cursos, y hay catedráticos pues que se toman bien a pecho el tema de la investigación, porque si, digamos, el trabajo es un copy-paste de algo que había en internet, pues ahora existen también métodos para establecer dónde está el hipervínculo y de conocer precisamente de dónde ha sido plagiado el texto que precisamente quieran lucir, como dicen, con sombrero ajeno, sin haberse esforzado en hacer una investigación seria. De tal manera que aquí en la facultad precisamente han detectado casos de algunas tesis en las cuales pues se ha dado precisamente ese fenómeno del plagio, de un copy-paste, para economizarse en investigación y, como dijo alguien por ahí, para hacer más gordo el trabajo. Entonces, de esa manera, pues
se tiene precisamente ya algunas herramientas para evitar ese tipo de situaciones. Ahora imagínense ustedes que sea un libro que se publique y que caiga en ese presupuesto, pues evidentemente vamos a encontrarnos con que van a surgir grandes demandas. Hace algún tiempo se dio precisamente un candidato que por cierto estuvo preso en Estados Unidos, que lo acusaban de que había hecho una obra en la cual no había hecho precisamente las citas de textos, y entonces la obra creo que la tuvo que retirar y pues fue un problema bastante serio. Ya no digamos el caso de, había una discusión, no sé en qué quedó al final, que hablaban que la tesis de doctorado de la señora fiscal había sido logrado de una copia de un abogado que había fallecido. Pero no me enteré yo al final cómo quedó el asunto, pero era precisamente una discusión que se tenía, porque se supone pues que las personas que están investidas de la fuerza moral y de digamos, podríamos hablar de una fortaleza jurídica y conocedora de la ley, pues que se vea en esas situaciones es un poquito lamentable, ¿verdad? Pero bueno, yo desconozco en qué quedó esa situación, pero sí fue un momento un poquito complicado, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes, estos artículos más que todo, hasta el artículo 71, que es un poquito largo todo esto, pero detalla más que todo las diferentes particularidades donde se hacen las exclusiones correspondientes a la reclamación de un derecho. Pero está el ingrediente fundamental en todos, de que no exista lucro ni un interés económico para que precisamente se reproduzcan sin autorización del autor. Hay algunos libros o algunos autores que dicen se permiten la cita de este artículo siempre y cuando se haga constar de su procedencia, ¿verdad? Así es como permiten que se lleve a cabo. Y hay obras que definitivamente no van a tener ninguna incidencia a ese nivel. Vamos a considerar en el caso de normativas, reglamentos, leyes, etcétera, que aunque alguien dijera, mire, algún señor director dijera de ser padre de la obra, pues eso no le va a dar absolutamente ningún derecho sobre la misma para que se aplique o no se aplique, ¿verdad? Esos ya son disposiciones de dominio público que no pueden en ningún momento ser consideradas como propiedad intelectual. ¿Alguna duda sobre lo que hemos hablado? Lick, una duda. Póngase, cuando se está trabajando algo que es de uno, ¿verdad? Uno tiene que profundizar, pero sí, obviamente va a usar uno varios libros. Sí. Pero solo es poquito, ¿verdad, Lick? No puede uno jalar mucha información de libros porque ahí se caería en plagio porque usted mencionó que alguien agarró bastante información de un libro, o así le entendió, entonces iba a tener problema con derechos de autor. Sí, lo que sucede es que en el caso de de las citas, normalmente vamos a suponer que usted está desarrollando un tema, por decir algo, que esté desarrollando un tema constitucional y que usted pudiera desarrollar la forma de aplicación de la inconstitucionalidad a casos concretos y que, digamos, usted sostiene una determinada teoría.
y que esa teoría es coincidente con la que desarrolló otro legislador, otro jurista. Y en ese sentido, entonces usted viene a ratificar su razonamiento con alguna parte que sea, digamos, relacionada totalmente con lo que usted está diciendo en ese momento. En ese sentido, pues no va usted a decir, bueno, mire, yo le cito que desde la página tal a la página tal. No, va a citar pequeños fragmentos. Y si es del mismo autor que usted va a citar más adelante otro pedazo con el que coincide, pues va a hacer usted la cita, el libro, ¿verdad? De lo que usted está razonando. Y eso pues no causa ningún perjuicio. El perjuicio es que usted copie todo eso y no cite la fuente de donde fue tomado. Ahí es donde está la complicación. Y ya no digamos cuando se ha dado el caso, pues por ahí de algunos rumores de que alguien pues ha tomado un libro completo y solo le ha cambiado el nombre, como sucedió por ahí con algún texto hace algunos años. Que no les digo el nombre por cuestiones éticas, ¿verdad? Pero sí se decía pues que el libro había sido plagiado de otro lugar y solo se le había cambiado nombre y se le habían hecho algunas cosas muy sencillas, ¿verdad? Para poderlo adecuar a la ley de Guatemala. Pero hasta ahí nada más, ¿no? Entonces sí le digo, es muy importante la cita en todo momento, porque sí pueden ser 4 o 5 renglones, pero si son 4 o 5 renglones que llegan a una conclusión muy importante, pues está plagiando si no está citando de donde corresponde. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Hay cosas a discutir a veces, digamos, de algunas pifias jurídicas que se dan aquí en Guatemala todavía, que tal vez no sirva en relación a este punto, pero hablando precisamente de la famosa investigación, si ustedes tienen curiosidad por investigar, por ejemplo, de las fuentes reales y las fuentes formales, un fenómeno que tenemos aquí en Guatemala, ¿se recuerdan ustedes que se ha aplicado la famosa, han querido votar por una famosa ley de estado de calamidad en estos días en los políticos para poder eludir la ley de contrataciones y un montón de cosas por el estilo? No sé si ustedes están enterados de esto, me imagino que sí. ¿No se recuerdan? Sí, licenciado, sí, ese es también una de los propósitos de ellos, ¿verdad? Como para usar el dinero sin que los cuestionen, ¿verdad? Sí, pero precisamente a lo que quería llegar era al hecho de que en el caso de la ley está vigente y la ley se alude en el momento en que hay alguna transgresión, una inobservancia o un apoyo a un determinado derecho que tengan las personas. Y por si a ustedes les llama la atención y son acuciosos, si leen el artículo, creo que es 22 transitorio de la Constitución, vamos a ver si tengo por aquí la... Vamos a ver. Aquí estamos. Sí, pero eso más que todo se da por estado de calamidad o emergencia, ¿verdad? Cuando póngase alguna tormenta o algo así, que por emergencia dicen ellos que usan fondos, saltando, como usted dice, lo que la ley establece. Sí, fíjese que, pero a lo que yo quería llegar era a un punto, a veces que uno dice, ¿por qué es que no
no se hace nada al respecto de los legisladores, ¿cómo se llama? Los abogados que le andan buscando a veces, como dicen, mangas al chaleco. Hay en la parte final de la Constitución las disposiciones transitorias. Vamos a ver. No, yo llegué, ya llegué. Fíjense ustedes que en la parte final de la Constitución, en el artículo 22, dice: se derogan todas las constituciones de la República de Guatemala y reformas constitucionales decretadas con anterioridad a la presente, así como cualquiera leyes y disposiciones que hubiesen surtido iguales efectos. Prácticamente, partiendo de esta norma, no puede ni hablarse de la ley de orden público, ni estado de excepción, ni estado de prevención, ni estado de calamidad. Técnicamente no están vigentes, pero se están utilizando para poder crear precisamente normas temporales como esta del estado de excepción o de calamidad, etcétera. Pero si entraran en vigencia realmente, se tendría la opción de plantear una acción de inconstitucionalidad porque se está citando una ley no vigente. Y les dejo esa inquietud para que vean ustedes cómo hemos estado actuando. O sea que por esta ley transitoria, el artículo 22 de la Constitución, no tendría que permitirse eso, Lick. No existe la posibilidad de crear esas disposiciones. O sea que ellos saltan esa... No, hacen algo inconstitucional, o sea, no está permitido, pero lo están haciendo. Es un acto ilegal que incurriría en responsabilidad penal el Congreso y el Ejecutivo, ¿verdad? En el momento en que entren a querer hacerlo valer. Porque pero no, no hay parte pidiente, Lick, o sea, nadie dice nada, entonces como que queda, ¿verdad? mire, Nadie constitucionalidad. hay un dicho, como dice por ahí, que en el país de los ciegos el tuerto es rey, y este es uno de nuestros grandes problemas. Pero les dejo la inquietud, ¿verdad? Para que vean ustedes cómo en un momento dado, pues tienen que ser ustedes acuciosos en la integración de leyes cuando les toque ya entrar al ámbito jurídico, porque primero Dios, muchos de ustedes van a llegar a ser grandes profesionales, ¿verdad? Y espero tener el gusto de verlos todavía. Bueno, compañeros, entonces aquí dejamos la clase y pues nos estamos viendo el lunes, ¿verdad? Disculpe con una pregunta al respecto al parcial del día jueves. Únicamente nos van a ingresar, o sea, todos los temas vistos del Código de Comercio, que son los artículos leídos ya en clase, vistos en clase con respecto a los contratos, que sería del 695 al 886, o usted nos brindará algún otro material adicional. Mire, yo ahorita lo que estoy, lo que espero, pues, es que dentro de la, diríamos, de la evaluación, me interesa mucho que ustedes estén ubicados precisamente en las características de los contratos que hemos visto hasta la fecha, ¿verdad? Hasta el 695. Entonces, sobre esta área estaríamos prácticamente, diríamos que haciendo la evaluación y creo que esta última parte que les di de esto de los derechos estos
de autor y conexos, pues algunas generalidades, ¿verdad? Pero les rogaría que lo lean de lo que platicamos y entonces pues vamos a tratar de que sea de la mejor manera para ustedes. Y el día lunes, ¿tendremos clases virtuales o nos la impartiría presencial? Pregunto porque con derecho tributario que nos toca, no tenemos clases con ella. Entonces, no sé si nos podría impartir la clase virtual el día lunes. Mire, el día lunes yo llegaría a la facultad, si ustedes consideran, pues, pero cuestión de que les convenga a todos que pueda arrancarse la clase a las 5:30. Buenas noches, es que como estamos inician los exámenes, ¿verdad? No sé, o sea, usted sí va a dar clases ahorita en esta temporada que hay exámenes. Pues por eso les preguntaba, porque a mí lo que me dieron la fecha de examen es hasta jueves. Y prácticamente, pues, yo entendería, pues, que si ustedes no tienen clase, no tienen examen ese día, pues, debiéramos de aprovecharlo, ¿verdad? Además, Mi sí, comentario me gustaría más que fuera virtual, no sé qué más dirían los compañeros, ¿verdad? sí, Es que como el martes tenemos examen, ¿verdad, Lick? Para ahorrarnos tiempo, ¿verdad? Y estudiar un poco más, estaría bien que fuera virtual. que fuera virtual. Bueno, déjenme hacer la consulta porque pues allá tenemos nosotros que llevar un control de asistencia y tenemos que ir a firmar. Entonces, Está complicado, Ali, porque, por ejemplo, la licenciada dijo de que no iban a haber clases ni virtuales ni presenciales porque iban a haber exámenes todos los días y que por ende tampoco habían pues salones disponibles. Eso fue lo que ella dijo. ya. Bueno, yo de todos modos voy a